Bueno, buenas tardes a todos. Grabamos un nuevo vídeo aquí desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Todas las tardes o casi todas las tardes, lunes, miércoles y viernes aproximadamente sobre las 5 desde esta página para tratar diferentes temas del psicoanálisis. Vale, bueno, vamos a ver porque estos días me he encontrado con algún problemilla y vamos a ver si puedo, para recibir las preguntas, en caso de que me quieran hacer alguna pregunta, pues vamos a ver si aquí tengo la opción de verla. Hoy vamos a hablar sobre la neurosis. Bueno, la neurosis es una estructura patológica, o dentro de la distinta clasificación patológica que Freud describió en su extensa obra. La neurosis sería una de esas estructuras patológicas que hoy en día, por ejemplo, los psicoanalistas seguimos utilizando esta terminología, la neurosis. Ahora explicaremos lo que es, aunque desde los manuales de desórdenes mentales, desde la psiquiatría y la psicología, se ha cambiado la nomenclatura y en vez de neurosis se utilizan diferentes términos para hacer referencia, hola Clemence, ¿qué tal? Para hacer referencia a los distintos trastornos que estarían incluidos dentro de la neurosis. Pero, como digo, en psicoanálisis seguimos utilizando la nomenclatura de neurosis. De hecho, popularmente se utiliza el término neurótico, a veces con carácter despectivo o a veces con carácter de burla. No seas neurótico, ¿no? Le podemos decir a alguien cuando se pone un poco más nervioso de lo normal, cuando se pone un poco más obsesivo con alguna cosa o más hipocondriaco. Le solemos decir no seas neurótico o qué neurótico eres, ¿no? Y bueno, algo de razón tienen los que utilizan esto o los que dicen esto, porque realmente se están refiriendo a algunas de las características de la neurosis. Por supuesto, la neurosis, perdonen un momentito, vale. Ahora ya me fui de ahí. Bueno, por supuesto la neurosis es un trastorno, ¿vale? Es un trastorno. Es decir, que mostrar alguna conducta neurótica o alguna conducta nerviosa, también se suelen relacionar la neurosis con los trastornos nerviosos, porque tiene que ver los trastornos o la sintomatología que encuadraría la neurosis estaría relacionada con el sistema nervioso central. Entonces tiene que ver con los síntomas nerviosos, ¿no? O sea, que está bien también cuando se asocia neurosis con los nervios, con problemas de los nervios. Lo que pasa es que la neurosis no es una sintomatología, no es una pequeña característica neurótica. La neurosis es un trastorno con un cuadro, con una serie de cuadros, porque tiene varias formas de manifestación o de mostrarse la neurosis, con una serie de sintomatología muy seria, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, de una cosa es la depresión y otra cosa es sentirse deprimido, sentirse triste, ¿no? La depresión es un cuadro patológico con mucha envergadura y seriedad. Por lo tanto, vamos a darle un poquito de seriedad al término neurosis en el sentido de la estructura patológica que hay detrás, ¿no? Bueno, al neurótico lo que le pasaría es que, hola, buenas tardes, Bachir.
Al neurótico lo que le pasaría es que hay una parte de la realidad que no puede con ella. Y como no puede con ella, la reprime. El mecanismo que utiliza el neurótico o la neurosis es el mecanismo de la represión. El neurótico no niega la realidad, no es como el psicótico, que niega la realidad, ¿no? Y además se inventa una nueva. El neurótico no niega la realidad, pero no quiere saber nada de ella. Es decir, como digo, cuando hay algo de la realidad que no quiere ver, lo reprime. ¿Qué ocurre? ¿No? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Cualquier problema con la sexualidad, cualquier problema en su relación hombre-mujer o con el otro sexo, con el mismo sexo, con su sexualidad, ¿no? Y, bueno, una forma de solucionar frente a un conflicto, el neurótico reprime, ¿no? aquello que no le gusta de la realidad. Entonces, es una forma de solucionar el conflicto, reprimir. No querer saber nada de eso que me molesta, que me perturba. Es una forma de solucionar. ¿Qué ocurre? Que lo reprimido no desaparece del aparato, ¿no? Lo reprimido retorna en forma de síntoma. Es decir, aquello de lo cual yo no quiero saber nada y reprimo, me vuelve en forma de síntoma. Me vuelve en forma de síntoma. Y con las diferentes manifestaciones que vamos a hablar ahora. Es decir, que el neurótico, sin negar la realidad como el psicótico, que sería una estructura patológica más grave, bueno, no sé si más grave tampoco, son diferentes, ¿no? Es verdad que siempre la psicosis o la comúnmente denominada locura, ¿no? Que es cuando la persona pues inventa o crea una realidad paralela a la realidad exterior, es verdad que siempre se ha considerado como una de las patologías más graves, más serias, que han traído de cabeza a los profesionales, ¿no? Pero realmente también vamos a ver que el neurótico, sin negar la realidad de la manera en que lo hace el psicótico, también el neurótico se va a inventar una realidad. Solo que esa realidad que se va a inventar en el neurótico no es tanto en la realidad exterior, no se va a inventar, no va a tener alucinaciones como tiene el psicótico, no va a ver cosas que no existen, no va a oír cosas que no existen, pero sí va a crear una realidad más acorde con sus deseos en la fantasía. Es decir, el fantasear neurótico tendría esta función de adaptar los deseos del neurótico que no encuentran forma de satisfacerse en la realidad, que encuentra dificultad para llevar a la práctica su deseo o para realizar su deseo en la realidad, tiene esta dificultad y entonces, como digo, inventa una realidad en su fantasía. ¿Qué ocurre? Que el neurótico sabe en todo momento que es fantasía, ¿no? Es decir, cuando el neurótico está fantaseando sobre, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Tengo una entrevista de trabajo, ¿no? Bueno, una entrevista de trabajo y quiero que esa entrevista me den el trabajo a mí porque es una oferta de trabajo interesantísima. Bueno, pues una persona se prepararía esa oferta de trabajo, haría todo lo posible para, en lo que esté en su mano, le dieran ese trabajo. El neurótico, por ejemplo, podría funcionar que, teniendo muchas ambiciones puestas en esa entrevista de trabajo, y ya habiendo fantaseado incluso incluso el neurótico se va a ver desarrollando el trabajo, se va a ver desarrollando todo, ¿no? Su fantasía va más rápido que su realidad. Sin embargo, luego tiene dificultades para la preparación de la entrevista. Y cuando va a prepararse la entrevista,
no consigue preparar la entrevista, no consigue memorizar nada, ¿no? Y se queda todo en la fantasía, ¿no? Luego va a la entrevista, le sale como el culo, con perdón, y lo mandan a su casita. Y él, que venía ya con toda su fantasía creada de que le iban a dar ese puesto de trabajo. Es más, luego el neurótico puede seguir con su fantasía, ¿no? Es decir, que podríamos decir que el neurótico tiene una gran ambición y una capacidad de trabajo baja, muy baja, ¿no? No se ajustan las ambiciones grandes que tiene y la capacidad de trabajo para cambiar esa realidad que, por ejemplo, no te gusta, ¿no? No te gusta. Porque pasa una cosa, al psicótico tampoco le gusta la realidad, lo que le rodea, y cambia la realidad, ¿no? La cambia conforme a sus deseos, ¿no? El neurótico no le gusta la realidad, la cambia conforme a sus deseos y de una manera delirante, pero cambia la realidad. El neurótico, sin embargo, no le gusta su realidad, pero no la cambia. El neurótico se queda en la queja, ay, qué mal me va todo, no consigo ese trabajo que tanto anhelo, todas las parejas me dejan, todos los hombres en las relaciones me abandonan, no tengo amigos, ¿no? El neurótico se queda siempre en la queja, no puede, ¿no? Es incapaz de transformar la realidad, ¿no? Sería una de las dificultades que va a tener el neurótico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela, que me sale aquí en la pantalla. ¿Cuáles podemos decir que son las manifestaciones de la neurosis como sintomatología? ¿Cómo se manifiesta la neurosis? ¿Cómo se presenta la neurosis? Bueno, la neurosis tiene muchas formas de presentarse, tiene muchas manifestaciones y podemos decir que incluso tiene diferentes cuadros clínicos. La neurosis se puede manifestar, el trastorno de la neurosis, volvemos a decir, el trastorno de la neurosis no es ni tener algún rasgo neurótico, ni tan siquiera, bueno, es verdad que hay veces que se le quita, lo que decía antes, ¿no? Se embroma o se le quita mucha importancia, ¿no? A veces incluso los propios neuróticos tienden a adaptar su vida al síntoma, ¿no? Es como si se tratase muchas veces de normalizar los síntomas neuróticos, de normalizar la neurosis, pero no, la neurosis es un trastorno y es una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué formas toma la neurosis? Bueno, pues la neurosis puede tomar, por ejemplo, formas de angustia, estaríamos hablando de la neurosis de angustia, de ansiedad, el trastorno actual, el trastorno de ansiedad tan ampliamente diagnosticado en los centros de salud, que suelen ser los primeros sitios a los que muchas veces van las personas a tratarse los trastornos de ansiedad, tienen que ver con la neurosis. Puede manifestarse en forma de hipocondría, es decir, una preocupación excesiva por la salud propia. Puede manifestarse como una preocupación excesiva por la salud de un familiar o de algún familiar. Puede manifestarse como dolores orgánicos intensos, por ejemplo, cefaleas, dolores lumbares intensos que no cesan a los tratamientos médicos, que no encuentran incluso a veces un origen orgánico a esas dolencias. Dolores que se han venido a considerar también como psicosomáticos, pero esto de psicosomático tiene que ver un poco con esto de la neurosis de angustia que estamos hablando, ¿no? Son dolores que se presentan en el cuerpo, pero que no tendrían un origen orgánico, físico, pero que aparecen como síntoma corporal, ¿no? Un dolor de cabeza, neuralgia, anestesias de distintas partes del cuerpo. Esa sería otra manifestación de la neurosis. Como insomnio, un insomnio recurrente puede estar detrás ocultando una neurosis o puede deberse a una neurosis. No, un insomnio, normalmente un insomnio corresponde a
a una neurosis, ¿no? Es decir, problemas con el sueño, insomnio, bien sea dificultad para conciliar el sueño, bien sea despertares continuos, ¿no? Uno puede pasar algunas rachas porque a lo mejor tenga algunas preocupaciones psíquicas o mentales o preocupaciones de distinto tipo, puede pasar algunas noches que duerma mal, alguna racha, pero cuando el insomnio se queda como trastorno, ahí estamos hablando de neurosis, ¿no? Por eso que siempre que hablamos de neurosis hablamos de tratamiento psíquico, ¿no? Quiero decir, muchas personas tienen problemas de neurosis, tienen problemas de insomnio con estas características, ¿no? Un insomnio recurrente, permanente en el tiempo, y acuden al médico de cabecera, acuden al psiquiatra, al que le manden pastillas para dormir. Sí, lógicamente las pastillas para dormir son psicofármacos, son sustancias químicas que van a favorecer el dormir. Pero si el insomnio es un trastorno que está ahí, el trastorno no lo va, el medicamento no va a curar el trastorno, ¿no? Entonces, cuando una enfermedad decimos que tiene un origen psíquico, requiere de un tratamiento psíquico, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, digo el insomnio o varios de estos trastornos que acabo de nombrar. Requiere de un tratamiento psíquico. Y fíjense que no digo tratamiento psicológico, y menos psiquiátrico, ¿no? Quiero decir, ya el psiquiátrico podemos pensar que tiene más que ver con la medicación, con los psicofármacos, pero es que ni tan siquiera digo tratamiento psicológico, digo tratamiento psíquico, porque es que no es que sea tratamiento de la mente, ¿no? Que sería lo que podríamos más pensar de tratamiento psicológico, de aspectos mentales del sujeto. Cuando hablamos de tratamiento psíquico nos referimos, lo psíquico hace referencia a la vida del sujeto. El tratamiento psíquico va a tratar, es decir, para el psicoanálisis, que es el que realiza tratamiento psíquico, va a tratar lo psíquico en el insomnio, por ejemplo, y lo psíquico es lo que tiene que ver con su vida. Es decir, el insomnio ha enfermado de insomnio por sus relaciones, por su forma de relacionarse, por su forma de estar en el mundo, por su forma de pensar la cuestión del trabajo, por su forma de la sexualidad. Perdón, que me acaban de hacer una pregunta y me pongo la gafa. Hola, buenas tardes, Bachir. Bachir Ahmed nos pregunta, no tiene nada que ver con el tema de hoy, vale, pero el otro día quería preguntarte si todas las personas somos envidiosas y celosas por naturaleza. ¿Existe alguien que nunca sienta envidia o celo? No, Bachir. Si alguien manifiesta abiertamente que no siente o que nunca ha sentido envidia o celos en su vida o que no lo recuerde, podemos pensar que es un afecto que en esa persona está muy reprimido. Es decir, que es tan intolerable para esa persona admitir los celos y la envidia que dice que no los tiene. Porque son sentimientos, afectos constitutivos en el sujeto humano. No se puede no tener, ¿no? No se puede no tener. Los celos, ya dijimos el otro día con lo que tenía que ver. Tenía que ver con esa primera situación edípica en la que el niño siente celos cuando mamá se va con papá y se siente excluido. Esa es la primera vez que el niño siente celos. La segunda vez que el niño siente celos es en el complejo fraternal, ¿no? Cuando o bien nace un hermanito, o bien hay otros hermanitos con los que tiene que compartir el amor de los padres. Si no hay otros hermanitos, siempre va a haber otros niños a los cuales la madre les va a prestar atención. Ahí también aparecen los celos. Cuando la mamá retira sus ojos, la vista del niño y la pone en otro sitio, ahí aparecen los celos. Por eso todos vamos a tener celos. La envidia, que es un poquito, decíamos en el vídeo anterior, más peligrosa y más primitiva incluso, los celos son más civilizados. La envidia, decíamos el otro día, que tiene que ver con la falta, y esa falta también es inherente al sujeto humano, que es, decíamos el otro día, que es
La falta en el sentido de que solo no podemos nada. El sujeto ya viene al mundo, si al bebé humano, al cachorro humano, no lo cuida alguien, se muere. No tiene ni tan siquiera la capacidad de algunas funciones como tienen algunos otros cachorros animales. Entonces, viene en falta, el sujeto viene mal, el bebé humano, el cachorro humano viene mal, necesita al otro para vivir, y eso es una falta. Es decir, ya la vida no va a poder ser sin el otro, va a necesitar al otro. Al principio lo van a necesitar encarecidamente, quiero decir, porque si no muere. Luego, a medida que vaya pasando la vida, va a ir necesitando a los demás de otra manera, pero ya siempre va a ser un sujeto social en falta, ¿no? En falta. Entonces, eso que no tengo, no tengo la inmortalidad, el sujeto humano no tiene la inmortalidad, eso que no tengo, pues es una falta también. Y cuando veo a otro, o yo le atribuyo a otro que tiene algo que no tiene, que en el fondo va a ser, yo le puedo atribuir a otro que tiene, por ejemplo, la inmortalidad, pues voy a sentir envidia, ¿no? Estoy hablando a nivel inconsciente, ¿vale? Estoy hablando a nivel inconsciente. ¿No? Atribuirle a otro la inmortalidad. En la conciencia, como venimos diciendo en todos estos vídeos de psicoanálisis, en la conciencia pasa una cosa y a nivel inconsciente pasa otra. Entonces, en la conciencia, la envidia puede venir en forma de que tiene un coche más grande que el mío, que tiene una mujer más guapa que la mía, que tiene un trabajo mejor que el mío, ¿no? En el fondo, en el inconsciente, está hablando de otras cosas, ¿no? Que yo le atribuyo algo que tiene que yo no tengo. Por ejemplo, la inmortalidad, ¿no? Le atribuimos al otro algo que yo no tengo, ¿no? Bueno, y siguiendo, bueno, no sé si te he respondido, Bacher, si quieres comentarme algo. Y bueno, siguiendo con lo de la neurosis y que tiene que ver también mucho la neurosis y la neurosis fundamentalmente con la envidia y con los celos, tienen bastante que ver, ¿no? Decíamos entonces que el neurótico, que el tratamiento era psíquico. Vale, de nada, Bachir, a ti por preguntar. Decíamos que el tratamiento era psíquico. ¿Y qué quería decir que el tratamiento era psíquico? Que tenía que ver con la vida del sujeto, ¿no? Es decir, que lo que vamos a tratar, lo que le pasa al sujeto tiene que ver con su vida, ¿no? Con su vida desde el mismo nacimiento, ¿no? Quiero decir, tampoco es porque a veces te llegan personas a la consulta que le echan la culpa de lo que les pasa, por ejemplo, a sus padres, como si sus padres hubieran sido los responsables, como mis padres me trajeron al mundo y son los que me educaron, como si ellos fueran los responsables de todo lo que me ocurre, y eso no es así, ¿no? Tus padres fueron los responsables, fueron los responsables de que tú no murieras, de que tú te desarrollaras como un sujeto humano, de que tú salieras a la vida, pero luego el sujeto, ya luego lo que le pasa al sujeto es responsabilidad de él, ¿no? Entonces, bueno, a veces como uno vive o como uno lleve la vida, así va a tener más salud o va a tener más enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando decimos tratamiento psíquico, no tanto tratamiento farmacológico o tratamiento psiquiátrico, sino tratamiento que tiene en cuenta la vida del sujeto, ¿no? Tiene en cuenta la vida del sujeto. Por eso es tan importante el hablar, el conversar, ¿no? En el tratamiento psicoanalítico, el psicoanalista necesita que el paciente, decimos, que se tumbe en el diván. Cuando decimos que se tumbe en el diván, no solo es de forma real que se tumbe, sino también simbólicamente. Necesitamos que el paciente nos cuente todo a raíz de su vida, ¿no? El psicoanalista debe de conocer todo para saber también cómo funciona, cómo son sus relaciones, cómo se enfrenta a las diferentes situaciones, en qué estructura está, ¿no? Hay veces que vienen pacientes a la consulta y te cuentan un síntoma, ¿no?
por seguir con el síntoma que estábamos hablando antes, el insomnio, ¿no? Tengo insomnio, te cuentan ese síntoma, bueno, es lo que traen a consulta. Tú lo escuchas, tú no te pones ahí a tratar el insomnio, pues mira, ahora va a empezar a hacer estas cosas, va a dormir de esta manera, va a seguir estos consejos, no, tú lo escuchas. Y en esa escucha vas también situando la estructura patológica en la que se encuentra esa persona, ¿no? Entonces, ¿no? De repente puede responder a una neurosis, puede responder a una melancolía, y según el conversar vas sabiendo también en qué estructura psicológica lo sitúas, ¿no? Luego tenemos que decir que los mecanismos de la neurosis son los mismos mecanismos de la salud, ¿vale? Para el psicoanálisis no hay sí hay diferencia, perdón. Puntualizo. Para el psicoanálisis la diferencia entre la salud y la enfermedad no es una cuestión de cualidad, es una cuestión de cantidad. Es decir, es a partir de una determinada cantidad que el sujeto manifiesta el síntoma, pierde la salud o manifiesta la enfermedad. Es una cuestión de cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Súper importante. Que los mecanismos de la neurosis son los mismos mecanismos de el ser psíquico del sujeto humano, son los mismos mecanismos. O sea, enfermamos por los mismos mecanismos que... Muchas gracias, Loli. Enhorabuena, muchas gracias. Los mecanismos por los que enfermamos son los mismos mecanismos que por los que tenemos salud. La depresión está relacionada con la neurosis. Mira, la depresión, la melancolía o depresión sería... Freud en algún texto dice que es una neurosis narcisista. No, perdón, que es una psicosis narcisista. Freud la viene a situar más del lado de la psicosis. Es decir, si pensáramos en gravedad, antes decíamos que no debemos de pensar más grave, menos grave, que la psicosis es más grave que la neurosis, no. Pero va más allá incluso de la neurosis, ¿no? Si el neurótico todavía tiene cierto contacto con la realidad, puede mantener un trabajo, puede mantener alguna relación, sufre mucho, porque el neurótico sufre mucho, pero todavía tiene algún contacto con la realidad. El neurótico ya ha perdido ese contacto con la realidad. Entonces podríamos decir que el melancólico, el deprimido, estaría más cerca del psicótico, de haber perdido el contacto con la realidad. Sí, la melancolía es una enfermedad muy grave, muy grave. Sí. Bueno, entonces, bueno, pues eso, que son todo estructuras patológicas que enfermamos. Los mecanismos por los que de la salud son los mismos que la enfermedad, solo que a partir de una determinada cantidad se hace síntoma, ¿no? Entonces, una cosa que decíamos antes, decíamos que en la neurosis, el mecanismo de la neurosis era... Perdón, que estoy apuntando una cosa para que no se me olvide. Bueno, lo que estaba apuntando es que el próximo día vamos a hablar de la depresión, que me parece también un tema súper interesante. Entonces, lo que estaba diciendo ahora, el mecanismo de la neurosis es la represión. Decíamos que cuando el neurótico hay algo de la realidad con lo que no puede, que le supera, no puede con eso, lo reprime, ¿no? Inconscientemente lo reprime. ¿Qué ocurre? Que lo reprimido retorna a la vida, retorna a lo real. Lo reprimido no es que se olvide, sino retorna. ¿Y cómo retorna lo reprimido? En forma de síntoma. Igual que decíamos que en el sueño, cada noche, el inconsciente, ¿no? Los contenidos inconscientes que tienen que ver con los contenidos reprimidos, aparecen durante el dormir en forma de sueños. En la enfermedad
lo reprimido, inconsciente, aparece en forma de síntoma. Pero, igual que en el sueño, tenemos que traducir como si de un jeroglífico se tratara los sueños, porque nos aparecen absurdos, sin sentido, ¿no? Lo mismo ocurre con los síntomas. Los síntomas se manifiestan al neurótico sin sentido. El neurótico no entiende el síntoma que le ocurre. Le parece también un jeroglífico, le parece algo que no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, en la neurosis, en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? La neurosis obsesiva compulsiva, que se manifiesta en forma de pensamientos obsesivos que sobrevienen, que vienen sin ningún control en el pensamiento del sujeto, ¿no? Pensamientos obsesivos de todo tipo, ¿no? Y ahora se me fue la idea de lo que iba a decir, de los pensamientos obsesivos. Ya, vale, el neurótico los padece, los sufre y no le ve ningún sentido. No, desde la conciencia no es capaz de encontrar el sentido. Pero ¿por qué ahora yo tengo que lavarme las manos 200 veces cada vez que, ahora incluso con lo del coronavirus, personas con una tendencia un poquito al trastorno obsesivo compulsivo puede derivar en un inicio de trastorno, ¿no? Personas que comúnmente ya eran muy escrupulosas, pudiera derivar, ¿no? De repente lavarse las manos porque van a tocar cualquier cosa y temen, y el temor, la idea es el temor al contagio, ¿no? Entonces el obsesivo ve absolutamente sin sentido el síntoma, dice, pero ¿por qué ahora yo tengo que, cada vez que salgo y entro de mi casa, tengo que revisar 10 veces si he cerrado bien la puerta, y cuando ya voy 2 manzanas de mi casa tengo que volver atrás a volver a revisar si he cerrado bien la puerta, ¿no? Es decir, que para él también se manifiestan como el sueño. Es otro efecto más del inconsciente, ¿no? El síntoma también es otro efecto más del inconsciente, como el sueño, ¿no? O como el lapsus, decíamos el otro día, ¿no? Son efectos del inconsciente que se nos manifiestan, que solo sabemos de sus efectos, pero que necesitamos o se necesita de la interpretación del psicoanalista para saber cuál es el sentido real que hay detrás de ese síntoma, o cuál es el sentido que hay detrás de ese sueño, ¿no? Porque si no, lo más que hacemos es padecer, ¿no? Padecer de ese síntoma, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante a veces saber un poquito, ¿no? Pues de dónde vienen algunos de esta sintomatología y lo que produce también en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y en la salud y en la enfermedad es el mismo trabajo. Tanto se pone trabajo para enfermar como para la salud. Es el mismo trabajo, solo en sentido diferente. Entonces, bueno, pues puedo empezar a pensar a dejar de poner tanto trabajo en el enfermar y poner en la salud, ¿no? Ya que voy a poner trabajo en ambos, pues puedo poner, ¿no? Vale, me preguntan aquí, Isaías Alfaro, ¿el síntoma es producto de una precaria o falta de simbolización? Es interesante la pregunta, porque muchas veces el síntoma es un símbolo. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que es una precaria o falta de simbolización, porque ya el sujeto ha tenido la capacidad de crear un símbolo que, por ejemplo, puede ser un síntoma. Me explico. En la histeria, la histeria es uno de los tipos de neurosis que se caracteriza por la afección física con un origen psíquico, es decir, el histérico padece un síntoma en el cuerpo, un síntoma orgánico, pero cuyo origen no es orgánico, ¿no?
no hay ninguna lesión que explique ese síntoma, sino su origen es psíquico. Entonces, hay pacientes de histeria que hacen un uso muy grande del simbolismo a nivel inconsciente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Freud cuenta muchísimos casos en relación a esto que estoy diciendo. Aunque creo que también tu pregunta va por otro lado, ¿vale? No me quiero desviar de otro lado por el que creo que también va tu pregunta, que es la falta de simbolización, ¿no? Voy a irme por ahí, porque también puede ser que tu pregunta vaya por ahí. La simbolización, el lenguaje, entre otras cosas, nos trae la simbolización, ¿no? Es la inclusión del lenguaje en la vida de un sujeto que le va a permitir simbolizar, ¿no? Cuando el símbolo o la palabra ya no es la cosa, ¿no? Eso es cuando la palabra deja de ser la palabra que nombra la cosa, deja de ser la cosa. Y cuando la palabra, por ejemplo, mesa, ya no es esta mesa que tengo aquí, esta mesa, para otros otra mesa, para otros la mesa del cirujano, para otros la mesa de trabajo, ¿no? Entonces, la simbolización es inherente al desarrollo del humano, pero es verdad que a veces no niveles de simbolización, pero es verdad que hay personas, incluso estructuras patológicas, que su nivel de simbolización es muy muy bajo, que serían personas, por supuesto tienen que simbolizar. Si una persona habla, es que simboliza, porque ya la utilización del lenguaje es la utilización del símbolo. Pero es verdad que hay personas que están muy apegadas a lo físico, a lo corporal. Y entonces, por ejemplo, tú le haces un juego de palabras y no lo entienden, se quedan en lo literal, no tienen la capacidad de simbolizar. No le haces un chiste y no se ríen porque para él la palabra mesa es esta mesa, la palabra bolígrafo es este bolígrafo, la cosa está, el nombre está pegado, la palabra está pegada a la cosa. Entonces es verdad que hay personas que también eso provoca trastornos psicológicos o trastornos psíquicos. También la dificultad o la incapacidad para la simbolización, pero no porque en su estructura esté la incapacidad, porque es imposible, como digo, porque si habla es capaz de simbolizar, sino porque, ¿cómo decirlo? Esos serían como sujetos que hubieran evolucionado, pero se hubieran quedado estancados, o sea, hubieran evolucionado menos que otros sujetos que tienen más capacidad de simbolización, ¿no? Entonces, están más apegados al cuerpo, a lo animal, a lo físico, no sé si diría que están más cerca, no diría eso para nada, ¿no? Pero así, haciéndolo un poco de broma, podríamos decir que están un poco más cerca de lo animal que de lo humano, ¿no? Por esa dificultad, ¿no?, para la simbolización. Y lo que iba a decir antes de los pacientes que trata Freud, de las pacientes que trataba Freud, que eran pacientes histéricas y tenían una capacidad de simbolización muy alta, es decir, que tampoco la capacidad de simbolización te previene de la enfermedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él hablaba de, por ejemplo, contaba un caso de una mujer que sufría una neuralgia del trigémino, ¿no? Es una neuralgia, es un dolor muy muy fuerte, lo llaman incluso el dolor de la muerte, que se manifiesta en el nervio trigémino, en la cara. Entonces, bueno, había recorrido diferentes médicos, no habían dado, le habían extraído muchísimas muelas pensando que su dolencia tenía que ver con algún problema dental, y la mujer seguía padeciendo la neuralgia, además en forma de crisis, hasta que la derivan a Freud, ¿no? Ya un poco como, a ver qué puede hacer usted, y parece que esto tiene que ser algo no del cuerpo, sino algo de la psique, ¿no?
estaba muy de moda en aquel momento la histeria, entonces cualquier persona que presentara una sintomatología que no concordara con problemas médicos, pues se le decía que era una histeria, ¿no? Entonces Freud la empieza a tratar y en el transcurso del tratamiento, la mujer le cuenta una escena donde su marido le realizó una ofensa tan grande, y así lo expresa ella, que sentí como si me hubiera pegado una bofetada en la cara. Es a partir de este momento cuando la enferma sitúa, después de mucho tiempo de tratamiento, la enferma sitúa el inicio de la neuralgia del trigémino desencadenado a partir de este momento, de esta ofensa que sufre, ¿no? Entonces, el síntoma, la neuralgia, vendría a ser un símbolo, ¿no? Un símbolo como recuerdo de aquella experiencia ofensiva que sufrió y que además reprimió. Hablábamos antes de que el mecanismo de la neurosis es la represión. La histeria es una neurosis. Estaría incluida dentro de las neurosis de transferencia. Entonces, cuando la paciente recibió la ofensa, si le hubiera dado salida a esa ofensa, mediante una respuesta psíquica, ¿no? Hubiera podido responder al marido, hubiera dicho al marido, pero tú, ¿no? Hubiera podido responderle de alguna manera, pero aquella ofensa que tanto hirió a la pobre mujer, no toleró, no la que el neurótico, cuando no puede con algo de la realidad, lo reprime. Aquello se le hacía insuperable y lo reprimió. Desde lo reprimido, como lo reprimido retorna a la conciencia en forma de síntoma, en este caso en forma de neuralgia del trigémino, como símbolo de la ofensa. Entonces, cada vez que la mujer realmente sufría la neuralgia, realmente estaba realmente sufriendo la ofensa, solo que ella no tenía absolutamente ni idea de nada de todo esto, ¿no? Todo ocurría a nivel inconsciente, ¿no? Pero bueno, ahí se ve claramente, ¿no?, el uso de la simbolización. Bueno, muchas gracias por las preguntas, por la atención. Y bueno, y lo dicho, próximo día hablamos sobre la melancolía, sobre la depresión. Y ahora nos vemos, lo más seguro, bueno, quizás mañana o quizás el viernes, si no mañana, el viernes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.